Bienvenidos a Alemania con acento, el programa de entrevistas de la televisión alemana DW Deutsche Welle. En este espacio tenemos, como siempre, invitados de Latinoamérica que viven en Europa y se destacan por lo que hacen. Hoy, una mujer que es líder en lo que hace. Ella es investigadora, biomédica, neuróloga, trabaja en una de las universidades más reconocidas en Europa, que forma parte del emblemático Hospital de la Charité en Berlín. Y el resto ya lo sabrán si se quedan con nosotros en Alemania con acento. Muy bienvenida, Ana Luisa Piña. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Y que hayas tenido tiempo para venir, ¿no? Con todo el departamento que llevas a cabo y la Charité, el hospital este que es la universidad que es tan emblemática en toda Europa y en el mundo, que ya vamos a saber un poco más de todo el trabajo que haces. Te puedo presentar así como yo lo leí. Lo primero que leí de vos, y lo leí en español, sos parte de la red de grandes talentos mexicanos en el exterior. Así te describen artículos que hablan de vos. Dios mío, bueno, esto es un nombre muy rimbombante que le pusimos o que le pusieron en México a esta asociación que es Talentos Mexicanos en el Extranjero. Lo que queremos hacer es grupos de mexicanos que estamos en el exterior, que estamos no viviendo en México, no queremos ser llamados cerebros fugados o talentos fugados o lo que sea. Talento es muy rimbombante para mí, pero bueno. Lo que queremos es que no se nos diga esto, sino que estemos integrados a México, pero desde donde estamos trabajando, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, donde sea. Vos sos investigadora biomédica. Yo soy investigadora biomédica. ¿Sos neuróloga también? No, soy investigadora biomédica de licenciatura y la maestría y el doctorado lo hice en neurociencias. Todo esto lo hice en México. ¿Me explicas lo que haces hoy acá en Alemania hoy en día? Sí, claro. Sí, soy fascinada con mi trabajo. Hago investigación en el área de neurociencias y lo que hago básicamente es dirijo un grupo de investigación, estudiantes extranjeros también, de todos lados del mundo y también alemanes, por supuesto. Y lo que hacemos es tratamos de ver cuáles son las sustancias que pueden ser importantes para el cerebro para que haya plasticidad neuronal. Y lo que nosotros esto de la plasticidad neuronal es básicamente cómo el cerebro puede cambiar dependiendo, se puede adaptar a las diferentes cosas que están sucediendo, inclusive en caso de insultos o de injury. Lesiones, de accidentes, de lesiones. Sí, Dios mío, de pronto hablas mucho inglés, ¿no? Me imagino que llega un momento de a hecho, este nivel de investigación. Sí, casi todo el tiempo estoy hablando en inglés, primero porque tengo estudiantes de todos lados del mundo y entonces no todos hablamos perfecto el alemán y entonces hablamos en inglés. Bueno, y entonces esto es lo que yo hago, tratar de ver estas sustancias, cómo pueden ayudar a cómo el cerebro produce estas sustancias, pero cómo le podemos ayudar al cerebro en caso de un accidente. Como para producir estas sustancias. Exactamente. Ya vamos a profundizar un poco en este tema. Doctora Ana Luisa Piña, ¿es importante para vos que te digan doctora? No, para mí no es importante. Lo que es importante es que haya siempre un respeto, pero por el trabajo que hacemos en nosotros, en el laboratorio. Me pueden llamar Ana Luisa, soy como amiga de mis estudiantes. A veces algunos de mis estudiantes alemanes me dicen que soy demasiado amistosa, así coloquial, pero a mí me gusta que me llamen Ana Luisa. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque para los alemanes todos estos títulos es sumamente importante. Entonces, ¿cómo llevas esto? Pues en realidad lo que yo hago es, generalmente mis compañeros que están al mismo nivel que yo, nos decimos también con los nombres, pero cuando estamos en una sesión de trabajo, a lo mejor sí nos decimos la doctora Piña, el doctor Dirnagal o etcétera. Así que sí, Doctora Piña suena como que... Ay, muy rimbombante, digo yo. Pero está bien. O sea, eso es parte del protocolo alemán, ¿no? Bienvenida a Alemania con acento. Vamos a mostrarle a la gente un poco lo que haces, porque ya vamos a hablar más detenidamente de tu trabajo, Ana. ¿Qué haces? ¿Cómo vive ella también? Pero primero que nada, mostrarles un poquito de su Berlín. Bienvenida. Gracias. Lo que yo hago básicamente es dirigir tesis de doctorado y de maestría
de mis estudiantes. Los proyectos los conformamos nosotros, son ideas mías originalmente, pero también de ellos. La idea es que yo los estoy entrenando para ser científicos. Y los proyectos que hacemos en el grupo están relacionados con neuroprotección y con una proteína que es importante para la plasticidad neuronal, que eso es lo que yo trabajo más. Y esto es lo más interesante para mí. En mi trabajo me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho que mis estudiantes también aprendan esta pasión por la ciencia y por las neurociencias en particular. Esto es lo que era el laboratorio de neuroendocrinología. Es uno de los edificios más viejos de la Charité, si no es que el más viejo, de 300 años o 200 por lo menos. Y aquí es donde se hacía endocrinología. Ahora es parte de cirugía experimental. Y va a ser renovado todo esto, pero es fascinante ver todos estos muebles muy antiguos, que seguramente tienen más de 50 años. Y bueno, esto va a ser la parte renovada del edificio donde yo trabajo. Tengo la fortuna de trabajar. Es mucha historia aquí. El baile para mí es muy importante, es el ejercicio que yo hago, entonces para mí la parte física es importante. He descubierto que hay literatura, de hecho, ya sobre cómo el tango podría ayudar, sobre todo Parkinson, la enfermedad de Parkinson. El sistema nervioso, cualquier cosa que tú aprendas, te va a dar plasticidad, es decir, va a ayudar al sistema nervioso a que haga cambios, inclusive si hay cambios drásticos como en una enfermedad. Entonces, aprender algo, en particular bailar, puede ayudar grandemente al sistema nervioso a que pueda tener más plasticidad neuronal. La meditación a mí me ha servido mucho para desestresarme, porque muchas veces estamos en mucho estrés con el trabajo, y me he dado cuenta de que efectivamente uno se siente inclusive feliz después de hacer cierto tipo de meditación y cierto tiempo de meditación. A mí me gustaría en algún momento también traerlo a las neurociencias aquí en mi trabajo y ver cómo es posible que estos cambios en el cerebro son tan benéficos para las personas, para que ya no tengan tanta estrés y que no tengan depresión. Vamos a dejar un poco la música que siga porque nos te está tranquilizando a todos. ¿Cómo es, por ejemplo, un día de trabajo en la Universidad de Charité? Bueno, nosotros... Es interesante porque hay mucha libertad en el momento en que podemos llegar a trabajar. Lo interesante es que pueden ser largas horas de trabajo, a veces son 12, 14 horas de trabajo, dependiendo de, por ejemplo, los experimentos, ¿no?, que tenemos que hacer. Entonces, generalmente 9, 10 de la mañana podemos empezar un experimento y puede llegar hasta a la madrugada, si es necesario, pero... a veces hay días cortos, hay veces hay días largos. ¿Pero cómo medís el éxito en una investigación que, por ejemplo, puede llegar a durar años? Claro, claro. ¿Cómo medís un día de éxito, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que el éxito lo mides de alguna manera por el resultado que tengas. A lo mejor tú tienes una pregunta científica y de pronto empiezas a hacer experimentos para probar cómo funciona cierta neurona o cierta parte del cerebro, y después de una serie de experimentos que pueden ser muy largos y mucho tiempo, después tienes un resultado y tienes que ver que ese resultado, aunque no sea lo que tú esperabas, puedas ver algo interesante. Un granito en ese. más Sí, de arena. exacto. Y que es lo que te acerque a
a tratar de contestar esa pregunta. Ana Luisa, yo te veo a vos como mexicana, te veo a vos como extranjera en Alemania, te veo a vos como mujer, llevando un grupo de investigadores que quizás está en lo más alto de lo que es la investigación en el mundo entero, que es la Universidad del Charité. Entonces, a mí me gustaría preguntar, el grupo de gente que vos llevas, ¿cuántos son? ¿Cómo son extranjeros como vos? ¿Hay machismo, no hay machismo? ¿Te aceptan, no te aceptan? La mexicana que me dice qué es lo que tengo que hacer. Tengo muchas preguntas, Ana. Claro, claro. Mira, cuando llegué aquí, llegué primero, no estaba aquí en Berlín, sino más bien estuve en Regensburg. Y fue interesante porque mi jefe, el profesor Grabansky, en ese entonces, un excelente jefe que tuve, él me decía, usted no importa cómo lo vaya a hacer, porque yo le dije, bueno, pero yo no soy alemana, en ese momento tampoco sabía nada de hablar alemán ni nada, pero me dijo, yo sé que usted lo va a poder hacer y que va a poder dirigir a la gente. Me tuvo fe y yo decía, ay, Dios mío. Y entré a trabajar y eran puras personas alemanas las que tuve a mi cargo, estudiantes y técnicos a mi cargo, y todos ellos me enseñaron. Nos enseñamos mutuamente. Ellos me enseñaron a ser mucho más organizada, mucho más ordenada, mucho más puntual. Y yo les enseñé a ser mucho más relajados. Pero fue un proceso difícil, ¿no? El primer año fue un proceso difícil. Sobre el machismo, me encontré que, bueno, yo pensé que los mexicanos eran muy machos, ¿no? Sudamericanos en general, sí. Exacto, sí. Pero no, aquí hay mucho machismo también. Sí, también a altos niveles, que vos decís. Altos niveles, y se ve mucha competencia, y las mujeres, una de las doctoras que estaba en Regensburg, me acuerdo que pues sufría, porque era la única profesora ya que había llegado muy alto. Y pero luchando incansablemente, porque es como que siempre te ven un poco más abajo si eres mujer. Y ha cambiado, pero sí me asombré de que también en Alemania y en todos lados hay machismo, a diferentes niveles, ¿no? ¿Te sentís orgullosa, por ejemplo, de trabajar en la Charité? Por supuesto, me siento muy, muy orgullosa. Vamos a mostrarle a la gente qué es el Charité y por qué es tan emblemático y por qué es tan reconocido. Miren, la Universidad de la Charité, que forma parte del complejo del hospital que lleva el mismo nombre, Charité. Antes de que me cuente un poco más, Ana, cómo es trabajar allí en el centro del poder de la investigación, vamos a mostrarles a ustedes un mini reportaje de este hospital que es tan cercano al trabajo de mi invitada de hoy en Alemania con acento. ¿Y te acordás cuando te ofrecieron un trabajo en el hospital universitario como investigadora? Ay, sí, me acuerdo. Para mí fue impresionante porque pensé, no, nunca voy a poder entrar aquí porque es tan competido, y tuve mucha suerte y todos mis compañeros también siempre me han apoyado, entonces entré con el pie derecho, como decimos, ¿no? Soy muy afortunada, de verdad, en estar trabajando ahí. Hablemos de los estudiantes, por ejemplo, que vos tenés en estos momentos que asesorás en su doctorado, ¿no? Son de estudiantes que vos dijiste al principio del programa que son de distintas partes del mundo. ¿Qué tipo de asesoramiento les haces, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede comparar con lo que nosotros conocemos como doctorado en Sudamérica, Ana? Sí, claro, exacto. Muchos de mis alumnos están haciendo o la maestría o el doctorado. Entonces, la idea es que tú tienes una pregunta o un proyecto que quieres desarrollar, entonces yo platico con ellos cuáles son las posibles ideas y posibilidades de experimentación, y el asesoramiento es básicamente, o sea, yo tengo los recursos financieros para poderles pagar o para poder pagar también la investigación que se hace, y ellos desarrollan, eso es lo que hacen durante 2 o 3 años, dependiendo si es doctorado o maestría, desarrollan estos proyectos, y todos los días tenemos que trabajar sobre las ideas, cómo trabajar las ideas, cómo trabajar los experimentos, cómo analizar los resultados que tienen para pasar a la siguiente pregunta. ¿Y hay distintas formas de pensar? Por ejemplo, si tenés un estudiante extranjero con un estudiante alemán, por ejemplo. Sí, definitivamente. Es un poco que tiene que ver con la disciplina. Sí. He tenido alumnos turcos, americanos, de Estados Unidos,
muchos alemanes, excelentes todos ellos, muchos de Rusia, de Ucrania. Y yo creo que lo interesante aquí es que como no tenemos nuestros seminarios, todos nos ponemos a discutir sobre las diferentes posibilidades de investigación y es muy enriquecedor, porque cada uno tiene una mentalidad diferente. Está bien, pero ¿cómo se ve, por ejemplo, las distintas mentalidades? ¿Tenés algún ejemplo? Así Sí, que decís, por ejemplo... Esto es repetitivo, esto pasa seguido, Sí, que yo sé cómo va a sí. reaccionar, depende de la nacionalidad que tenga cada uno, Por ejemplo, sin caer en clichés, Ana, ¿no? Alguna vez estábamos viendo al microscopio. Yo soy básicamente históloga y entonces me encanta estar viendo al microscopio junto con mis alumnos los resultados. Y había un alumno turco y una alumna alemana y una de la alumna alemana me dice, esto eran como estrellitas, ¿no? Se veía así como lucecitas, ¿no? En la pantalla de lo que estábamos viendo. Y dice, sí, estas son las células tal, tal, tal. Y el chico que estaba al lado, que es turco, me dice, y esto parece como una noche estrellada, ¿no? Fue tan simpático porque nos empezamos a reír los tres, porque los tres con una mentalidad completamente diferente, el otro viendo aquí románticamente estas estrellitas, ¿no? Y la otra, no, es que estas son las células que están marcadas, ¿no? Eso te marca mucho, pero es interesante este enriquecimiento entre las diferentes ideas, y esto también se ve a nivel de científico. Cómo la disciplina puede ser tan diferente y cómo puede ayudar mucho a ver cosas que yo no había visto, por ejemplo, con mi mentalidad mexicana, un poco alemanizada ya, con referencia a los demás. Por ejemplo, a ver, ayúdanos a alguien que entienda en Sudamérica en qué situaciones te ves a veces. Por ejemplo, a veces, y esto sucede en general en la ciencia siempre, por ejemplo, si tienes algún resultado, tú puedes ver el resultado de una manera muy estricta y decir, ok, hice tal experimento y voy a tener un resultado A. Entonces yo estoy esperando ese resultado A. Pero cuando tienes mentalidades diferentes, a lo mejor el otro dice, no, a lo mejor con esta pregunta y el experimento que tenemos es B, C o D, y el otro va a decir Z, X, Y, ¿me entiendes? ¿Pero no era que la ciencia era exacta? No. Eso es lo interesante y eso es lo que hace un reto esto de la ciencia, porque tú puedes tener la pregunta, pero en el camino te vas a encontrar muchas cosas. ¿Te ves reflejada a veces en ellos, en tus estudiantes, por ejemplo, o son otros tiempos, son otras preguntas? No, me veo muy reflejada en ellos, y eso es lo muy bonito para mí, porque veo cómo están aprendiendo. Y lo que yo quiero hacer es empujarlos a que lleguen más rápido y mejor, a que no les dé tanto trabajo, digamos, o aunque les dé trabajo, pero ¿Y que este empuje lleguen arriba. se puede hacer mejor en Alemania que, por ejemplo, en México? Yo creo que el entusiasmo puede ser el mismo exactamente en un lugar y en el otro. A lo mejor hay más recursos económicos, pero hay cosas. Yo creo que un buen estudiante se puede hacer muy bien en México, y un muy buen estudiante también en Alemania. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Yo creo que es la facilidad, por ejemplo, esto de los recursos económicos, la facilidad para tener, por ejemplo, técnicas mucho más avanzadas en ciencia. Por ejemplo, tenemos aquí en el Charité, por ejemplo, tenemos las máquinas todas a nuestra disposición, cosa que yo sé que en México, mis colaboradores en México, por ejemplo, y mis compañeros que están en México, sufren mucho más para tener todos estos aparatos que son muy caros y que a lo mejor no tienen acceso tan fácilmente como lo tenemos aquí. Aquí yo en el campus puedo ir a hacer un MRI, puedo hacer cualquier cosa y está ahí en el campus. En México a lo mejor te tienes que ir hasta quién sabe dónde para, ¿sabes? Y el tráfico, ya te tienes que ir para México, el tráfico. Escúchame, hablando de dos cosas, hablando de tráfico, perdón, porque justo ahora llegamos a este punto, y hablando también de las personas que te han motivado mucho, ¿no? Vos nos escribiste como una carta diciendo que una de las personas más importantes de tu vida fue este personaje, que es tu padre, señor director. A ver si me puede ayudar a mostrar la foto del papá, que fue uno de tus grandes pilares para poder llegar a esta carrera magnífica que has hecho en Europa como biomédica. Contame un poco de tu papá. Mira, mi padre, ¿qué te puedo decir? Es al hombre, la persona en este mundo que más he querido en toda mi vida.
nos entendíamos perfectamente bien, era el mejor amigo que he tenido, ¿no? El mejor amigo era mi padre. Y él era el primer, o fue el primer ingeniero de tráfico. Por eso la foto que trajiste, ¿con qué estás parado ahí? Que no entendemos bien. A ver, vamos a mostrar otra vez la foto. Está parado, es un dispositivo de control de semáforos. Ah. Y está parado, esto fue, no sé, en los años 60, y él está parado junto con el jefe de la oficina de semáforos, él fue el jefe de la oficina de semáforos. ¿Le podemos echar a él la culpa de que el tráfico sea así en México? Yo creo que éramos una de las familias más recordadas en México, porque definitivamente él es el que controlaba en muchos aspectos los semáforos y el control de tráfico. Pero nunca le dijiste, che, papá, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos mal en México? Lo que pasó fue interesante porque en esa época, cuando mi padre empezó, que fue en los años 60, él empezó a trabajar ahí y los semáforos se movían mecánicamente. O sea, venían los policías de tránsito y movían, y entonces esto era un descontrol total. Él vino, de hecho, a Alemania. Era mi próxima pregunta, ¿estaría en el paraíso terrenal? Sí, él estuvo aquí en Alemania, estuvo en muchas capitales del mundo que eran grandes ciudades para aprender cómo es que ellos controlaban todos estos semáforos y todo esto. Al final, lo que pasó, él estuvo aquí en Berlín, de hecho, y estuvo en Múnich. Y lo que sucedió es que a través de una empresa que se llama Siemens, bueno, ya dice aquí, puedes decir, pero en Siemens, ellos hicieron un dispositivo para semicontrolar computarizadamente todos estos dispositivos que eran mecánicos en México. Era muy difícil computarizar todo de un jalón, ¿no? Porque era... Digo, imagínate la Ciudad de México lleno de semáforos, pero empezaron a controlarlos semicomputarizadamente. Y esto fue gracias a que mi padre vino acá y le encantó venir a Alemania. Además, decía que le encantaba la Alemania. Sí, le encanta. Sí, la ciudad, las autopistas, la disciplina también en el conducir, como dicen ustedes, nosotros decimos manejar, ¿no? Sí. Pero, bueno, y ahora contame de tu mamá, porque cuando tu mamá, vos decís que es la parte alemana, ¿no? ¿La llamaban la alemana? Le llamaban la alemana a mis tías porque era una persona, o siempre ha sido, todavía es una persona con una disciplina impresionante. Entonces yo tenía por un lado a mi padre, que era la persona un poco más relajada, pero muy trabajador y siempre, ¿no?, puntual y todo. Y mi madre, por otro lado, no era relajada. Esas son las cualidades alemanas que vos... Yo creo que son las que he aprendido más de mis alumnos. La disciplina, lo nombraste 3 o 4 veces. Disciplina y ser muy correcta y muy... una vez que empiezas algo, tienes que terminarlo. Y eso yo creo que es algo muy interesante para mí. Nosotros te mandamos un formulario de tantas preguntas que había. Una de ellas era cualidades que no son tan buenas de los alemanes. Y vos escribiste que no saben encontrar alternativas. Sí, a veces. Eso en el mundo de la investigación donde vos te movés, no es bueno. No, para nada. Lo que pasa es que siento que si tú estás relajado, puedes, o sea, si tú quieres buscar algo y estás ahí, yo quiero buscar y quiero encontrar esto, a lo mejor no estás relajado lo suficiente como para decir, ok, sí, yo quiero llegar acá, pero a lo mejor no me tengo que ir recto. Me puedo ir por acá, por allá y llegar acá. A veces siento que los alemanes, que quiero decirte que yo respeto a todos mis compañeros científicos y a toda la gente alemana, pero a veces siento que en la vida diaria y en la vida científica, a veces la gente se queda muy fijada en una cosa recta, ¿no? De aquí tengo que llegar. Y entonces no ven, si no te relajas, que eso es muy latino, ¿no? Que están relajados y que de pronto, mira, es que a lo mejor puedo llegar por otros lados y entonces ahí estoy. Vos trabajás dentro de lo que es el Departamento de Investigación de la Universidad de la Charité, pero también está el famoso hospital, el sanatorio, que mostrábamos el reportaje de todo lo que se descubrió, de todo lo que se desarrolló. Charité es un complejo enorme, el más grande quizás de Europa. ¿Ustedes también tienen pacientes donde ustedes pueden hacer las investigaciones a través de los pacientes, no solo en microscopio? Claro. Sí, tenemos acceso. Yo no soy médico, pero mis compañeros que son médicos pueden pasarme, por ejemplo,
por ejemplo, la sangre, ¿no? Por ejemplo, y hacer análisis de esta sangre para ver, por ejemplo, diferentes niveles de cosas. Y nosotros tenemos ideas sobre, por ejemplo, el sistema nervioso, qué pasa después de que hay stroke, ¿cómo se dice? Ictus o Schlaganfall, que le llaman. Sí, ataques de corazón. Sí, ataques en el corazón o ataques cerebrales, ¿no? Entonces, esto es interesante porque por supuesto que estamos ahí tan cerca y tenemos el acceso a todos los pacientes y cómo es que estos pacientes se están restableciendo y si nosotros los podemos ayudar. Uno de los temas muy importantes que tengo siempre con la gente que viene a visitarme aquí a Alemania con Acento, muchos se quejan de la relación entre el médico y el paciente, que puede llegar a ser difícil si uno tiene unas expectativas un poco más latinas. Vamos a ver un reportaje sobre este llamado efecto placebo, que ya van a saber lo que es, y después vamos a hablar de tu experiencia. Yo sé que no sos médica, pero bueno, estás tan cerca de los médicos, a ver cómo es la relación paciente-médico aquí en Alemania. Por favor, adelante. Luisa Piña es mi invitada hoy en Alemania con Acento. Es una de las grandes investigadoras dentro de lo que es la neurología en la emblemática Universidad del Charité en la ciudad de Berlín, y mi invitada en Alemania con Acento acá en el estudio. Mira, me quedé con una frase que dice que lo más importante tendría que ser para los médicos es mejorar la atención con sus pacientes. Una de las grandes críticas a esta sociedad frente de la mayoría de los extranjeros es la frialdad de los médicos frente a sus pacientes en esta sociedad, esa falta de empatía ante la necesidad del paciente. ¿Cómo lo ves vos? Sí, soy un poco no, estricta. Es real. No es estricto, es la realidad. Y lo he visto en diferentes... Yo como paciente y yo como viendo cómo tratan los médicos mis compañeros, muchos de mis compañeros tienen esta frialdad, no son tan empáticos como lo podrían ser en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces ¿tenemos otras expectativas? Yo creo que sí. De hecho, yo he preguntado, por ejemplo, a mis amigos alemanes, oye, ¿este médico es bueno? O sea, ¿es empático también? Y ellos me dicen, ¿empático? O sea, no, o sea, sí es muy buen médico. O sea, porque a lo mejor tienen una mentalidad en donde el médico tiene que hacer lo que tiene que hacer. No va a platicar contigo y te va a tratar así bonito y que te va a platicar. No, él te dice... ¿Cómo explicamos, por ejemplo, a esta sociedad de que a veces que te agarren la mano y te den una caricia en la mano es mucho más importante para el efecto placebo que quizás, no sé... Sí. Y esto yo creo que sí ha cambiado en algunas cosas. Lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de lo que estoy yo haciendo, por ejemplo, en el caso de ictus, Schlaganfall, ¿no? Schlaganfall en español, momento por favor. Schlaganfall es ictus, o también se puede decir como un ataque cerebral. Un ataque cerebral. Y lo que sucede con esto es que se ha visto que las personas que inclusive no estén conscientes, tú debes de tocarlas, debes de seguir estimulándolas. Y esto, nada más el estímulo de que ellas sientan va a ser mucho más benéfico para el restablecimiento posterior de las personas que tengan este tipo de problema. Y esto es bien interesante porque los médicos lo están reconociendo ahora. Aquí en Alemania y en otros lugares del mundo se está reconociendo que es muy importante esta empatía, esta energía que debe de haber entre dos personas y sobre todo un médico, porque tú le estás confiando tu vida a un médico, entonces debe de haber una energía bien particular. Y yo creo que todos estamos aprendiendo de eso. Te puedo hacer una pregunta porque, claro, vos trabajás, investigás, estás en contacto permanentemente con lo que tenemos acá adentro del cerebro. Por ahí la gente nos está escuchando. Nosotros vivimos en ciudades en Sudamérica totalmente estresantes, el tráfico ya está que no da para más, embotellamientos, personas que estás luchando cada día por llegar a fin de mes con un poco de dinero Tenemos un estrés, un factor importante. ¿Se puede decir que en ciudades así como en Sudamérica uno vive con una calidad de vida peor para el cerebro, para nuestras vidas o no? Sí, definitivamente. Cualquier cosa que te produzca más estrés va a ser en detrimento del funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro.
Precisamente por eso hablé un poco sobre la meditación. Es importante, no importa que sea un minuto, pero que te tomes un minuto para ti, para respirar, para concentrarte en ti misma, para que bajen estos niveles de estrés. Entonces la meditación te puede ayudar mucho para, no importa que si son 5 minutos, un minuto o una hora de meditación. Por supuesto que si tienes una hora diaria es mucho mejor, pero esto es importante. ¿Cuál es tu secreto? El secreto para hacer la meditación, tú No, dices. bueno, el secreto como para mantener vivo el cerebro y saber que estoy haciendo las cosas bien, para llegar a vieja bien, El secreto, yo creo que el secreto es siempre mantenerte activa físicamente, que hagas algún tipo de ejercicio aeróbico, baile, por ejemplo. El tango, ¿no? Que el tango o bailar en general, sí, que eso es bien importante. Y por otro lado, también hacer meditación. Aprender cualquier cosa. Si tú aprendes, no importa la edad que tengas, lo importante es que tú sigas aprendiendo, que tengas activa tu mente. Aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar, bailar, ¿no? Este tipo de cosas te van a ayudar para que llegues a una vejez mucho más sana, mucho mejor. Entonces mi pregunta sería ahora, ¿te estresa ir a México, por ejemplo? Porque uno tiene una vida tan diferente acá. ¿Te sentís el estrés, eso que queremos evitar? Porque claro, estamos hablando de igual, puede ser Buenos Aires, puede ser Sao Paulo, Río de Janeiro, México City. ¿Te estresa volver a casa a veces? A veces sí, pero, ¿sabes? Yo creo que por esta educación que tenemos, nosotros nos relajamos automáticamente, yo creo, ¿no? Sí puede que te estrese más el tráfico, por ejemplo, ¿no? Porque ahora son, no sé, 7 millones de carros, de automóviles en la Ciudad de México, pero es un poco de control también de uno, ¿no? A lo mejor con esta meditación te ayuda también un poco a tranquilizarte y además es un poco como somos los latinos, ¿no? O sea, relajarte y decir, bueno, mejor aprovecha ese tiempo en hacer otra cosa, no sé, a lo mejor agarras tomas tu celular y empiezas a platicar con alguien mientras estás parado en el tráfico, no sé, alguna cosa por el estilo. ¿Volverías a trabajar, por ejemplo, en México? Fíjate que tuve una oportunidad hace poco de volver a México. Creo que yo he cambiado mucho en estos 20 años que no he estado viviendo en México y se me haría muy difícil volverme a adaptar allá. Pero ganas no me han quedado, o sea, ganas no me hacen falta, más bien, no me han quedado, no me hacen falta, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el momento? Porque me imagino que te deben ofrecer no solamente en México, sino en todas partes de Sudamérica, al nivel que vos estás de investigación. ¿Cuál es el punto donde vos decís, mira, mejor me quedo acá? Debe ser una mezcla entre mí, no sé, ¿cómo lo llamarías? ¿Miedo, respeto por ahí por volver a casa? No, yo creo que es un poco más que, no creo que sea miedo, es más bien un respeto a lo que soy ahora. Yo soy una persona diferente a la que salió hace 20 años. Creo que además ya era diferente desde entonces. Veo las cosas de una manera muy distinta y creo que me he vuelto demasiado alemana, tal vez. ¿Me explicás? No te voy a dejar así, que veo las cosas de una manera distinta. Queremos entender qué es esa diferencia, qué es la otra Ana hoy, después de haber dejado México. Mira, yo creo que para mí, en este instante, por ejemplo, cuando fui la última vez a México para ver si podía yo trabajar allá, es un poco... ¿Qué tanto yo puedo soportar por ejemplo, el problema de seguridad, por ejemplo, y la libertad que no puedes tener? Si vives allá, a lo mejor te acostumbras, como lo que te decía, los latinos siempre nos acostumbramos y seguimos viviendo, ¿sí? En este estrés. Pero no quiere decir que sea bueno. Yo, viéndolo desde afuera, que ahora vivo aquí, con mucho tiempo acá, en donde yo sé que aquí me puedo salir a cualquier hora y como mujer sola me puedo meter en el metro y a las 3 de la mañana después de volver del tango y yo soy muy feliz y no tengo ningún problema. En México tal vez no lo podría yo hacer así. Y esto es una falta de libertad. Para mí, la libertad que tengo aquí es tan grande
que me sería muy difícil dejarla. ¿Qué te dice tu familia? Mi familia. Quédate. No, fíjate que, bueno, todos me extrañan, los amigos, mi madre y mi hermana. Mi padre falleció desafortunadamente, pero él también yo creo que me diría lo mismo. Quédate aquí. Y me dijeron ellos hace poco, cuando estaba tomando la decisión. Y no llega un momento que vos decís, bueno, pero yo estudié allá, hice parte de mi carrera allá, tengo que devolver algo a mi tierra. O sea, no queremos quedarnos en esto de fuga de mentes. O sea, uno tiene como una relación. ¿Qué es lo que llevarías vos allá? ¿Qué haces vos por mi país? Tierra. Por mi país, y claro, siempre he tenido relación, nunca he dejado la relación académica y personal, por supuesto, entre México y Alemania. Bueno, en Alemania o en Canadá, cuando estuve en Canadá, siempre he tratado de hacer este intercambio. Ahora lo que trato de hacer es traerme estudiantes mexicanos para acá. Estoy tratando de hacer algún tipo de intercambio académico entre México y Alemania, entre la Universidad Charité y la UNAM, por ejemplo, o las neurociencias aquí en la Charité y allá en México, en la UNAM y en diferentes otras universidades. Y esto es como mi sueño. Esto es como decirle muchas gracias. Pequeño granito de arena. Mi pequeñísimo granito de arena, y decirle muchas gracias, porque yo me creé, yo lo que soy, se lo debo a México, no solamente a mi familia, se lo debo a México. Esa universidad maravillosa, la UNAM, donde yo estudié, a ellos les debo esto. Y eso es lo que yo quiero, por lo menos algunos estudiantes, yo sé que hay muy buenos estudiantes, que ellos vean lo que yo tengo ahora la oportunidad de vivir, que vean estas otras cosas y que tengan provecho de esto, de lo que hay. Vos dijiste, Ana, que cambiaste mucho, pero si nos estamos acá charlando, y bueno, ¿cuál es tu parte mexicana? ¿Cuál es esa parte, no solamente de agradecimiento que vos recién dijiste, sino esta parte mía que nunca dejará ser mexicana? Y lindo y querido. Sí, mi México lindo y querido. Yo creo que sigo siendo mexicana porque traigo el sol por dentro. ¿No? ¡Por Dios! Traigo el sol por dentro, ese sol mexicano. Estoy hecha de maíz, ¿no? Como decía la mitología azteca. Y esta alegría, esta parte de mí que me dice, también hay que darla aquí a esta tierra preciosa que es Alemania, ¿no? Y entonces me siento muy afortunada porque estoy, por un lado, soy mexicana, muy orgullosa de ser mexicana y muy orgullosa de estar en este lugar y de aprender. Y sos americana. Ana Luisa Piña, yo te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, por haber dejado una horita los laboratorios de la Charité y dejar a tus alumnos para venir acá y contarle a la gente en Sudamérica ese granito de arena que vos das aquí en Alemania siendo mexicana. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez. Y escríbanos, no sé si está la dirección ahí, escríbanos y nos cuentan qué les parece el programa Alemania con acento. Gracias.